Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio de poder proclamar tu palabra, Señor, en medio de la iglesia, de la asamblea, de los discípulos, de los cristianos. Y te pido, Señor, que nos hables a todos profundamente al corazón, que sea una palabra de Dios, palabra viva para nuestros corazones, que nos toque, que nos alcance, que nos transforme, Señor, por tu Espíritu, por tu verdad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, pues antes de empezar con el tema de la predicación de hoy, hay algo que, tres cositas, lo he llamado píldoras. Voy a poner esto aquí para vigilarme a mí mismo. Bueno, son tres cosas que están en mi corazón y quería compartir con la iglesia muy rápido. Primero, la fe no fingida, ¿vale? Y os voy a contar una historia personal. Yo recuerdo una época en la que, bueno, pues yo estaba buscando, supongo y espero que estaba buscando a Dios, y estaba en una parroquia de barrio, en la de mi barrio, naturalmente, y recuerdo estar en las escaleras que bajaban a los despachos a los salones parroquiales, y estar ahí bromeando en plan ganso, en plan chavalote, ¿no? Pero en el fondo tenía mucho dolor en mi corazón porque yo no tenía fe realmente. Y aquello me dolía. Estábamos allí de amigotes, hablando, pero en el fondo a mí me dolía aquello porque yo no tenía fe. Y lo que quiero decir es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe viene por entender, ver y conocer a quien es el autor y consumador de la fe. No puedes tener fe porque sí. Bueno, sí. Como dijo alguien, ¿no? Dice, por cada cura, decían en aquel caso, por cada cura que quitéis habrá 1000 brujas, ¿no? O 100 brujas. No sé si se refería en el entorno de la Revolución Francesa. Es decir, que creer vas a creer en algo y temer vas a temer algo, pero es mejor tener reverencia al Dios vivo, ¿no? Y la fe se puede encontrar y se puede desarrollar. Y si tienes dudas intelectuales de lo que sea, la solución es meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra. La solución es encararlo valientemente y pedir ayuda también a los hermanos y a la iglesia, ¿vale? Y también en eso, y además una vez que te metes en la batalla, es imposible salir, pero es peor no meterse. Por otra parte, otra cosa que está en mi corazón es la ignorancia no es gloriosa, de verdad. Ser ignorantes no da gloria a Dios, ¿vale? La palabra dice que no hay que ser sabio en su propia opinión, que no hay que tenerse por confiar en tu propio corazón, en tu propia prudencia. Pero la palabra, en muchos sitios, habla de lo importante del conocimiento, de conocer a Dios, de conocer las cosas, de si eres un profesional, conocer bien tu profesión y hacerlo bien. Es decir, la ignorancia, la flojera, no da ninguna gloria a Dios. Es la segunda píldora. Y la tercera, la importancia de la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Si piensas que ella te aburre, cambia de versión, coge un diccionario bíblico, estudia un tema. Tenemos que seguir trabajando en entender bien y en profundidad la palabra. Yo hubo una época en mi vida que me daba miedo leérmela entera, digo, ¿y luego qué voy a hacer? Ya me he dado cuenta de que cuando llegas a ese punto, porque yo llegué a un punto en que decía, bueno, ya me había leído el Nuevo Testamento, yo qué sé, 10 veces, y ya me sonaba todo, ¿no? Entonces a lo mejor lo que tienes que empezar puedes estar en un tiempo de sequedad, pero luego llegas a un momento en el que rompes otra vez la corteza esa y entras a un nivel de profundidad mayor, de entender, porque aunque lo sepas todo, seguro que no estás obedeciendo todo. Seguro que hay una manera diferente que en vez de leer es meditar. Tercera píldora. Y no quito más tiempo del tema principal, pero quería compartir esas tres cositas con vosotros. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema sencillote, facilón, que es la santidad y santificación. Temita sencillo, fácil de manejar, pero de verdad que, por supuesto, me puedo equivocar, faltaría, pero estoy buscando al Señor porque qué compartir
con la Iglesia, con mi Iglesia, y esto es lo que finalmente, pues, delante de Dios he entendido compartir hoy. Santidad y santificación. Vamos a hablar primero una introducción breve, luego vamos a hablar de la santidad, después de la santificación, y luego vamos a dar una palabra final. Como introducción diré primero, ¿esto es un tema interesante o aburrido? ¿Es un tema positivo o negativo? ¿La santidad es algo flojo o es algo poderoso? ¿Quiere Dios que tú seas santo? ¿O eso es solo para algunos? Para los pastores, los ancianos, alguno de los demás líderes y ya. Eso es falso, eso no es verdad, vamos a ir viéndolo. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? ¿Y cómo funciona eso de la santificación? ¿Y qué relación hay entre ser santos y la justificación por la fe y por la gracia y la cruz? Como decía, es un tema facilón, sencillote, pero es que no me he atrevido con más. Si identificas claramente la meta en la vida en general, en la vida y tú eres cristiano, pues es un cristiano que tiene una vida que vivir. Si identificas claramente tu meta, vas a vivir de una manera diferente, así simplemente estás ahí, bueno, sin más. Esta frase me gustó, la voy a citar, no sé de quién es original. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives, y entonces sí que no habrá remedio. Esta última parte la añado yo. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Juan 17:15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Vale? La santidad de Jesús no se perdía, no se diluía por vivir en la vida normal, por caminar por los caminejos de Galilea y por los huertos de Jerusalén, ni por tratar con ladrones y tratar de guante blanco, de guante sucio, por tratar con prostitutas, por tratar con todo tipo de gente, por vivir en la vida y por conocer el mundo, ¿vale? Por trabajar como carpintero, como artesano. No se manchó ni se perdió ni un ápice de la santidad de Jesús. La santidad es otra cosa. Dios no solo habla por su palabra, también habla, como hemos oído muchas veces decir, por su pueblo, por su espíritu, por supuesto, por su pueblo, ¿vale? Nunca va a hablar en contra de su palabra escrita. Pero la vida que le interesa de verdad a Dios y en la que quiere traer santidad, producir santidad en un proceso de santificación, es en tu vida diaria. Porque el que le interesa a Dios es la Rebeca, el Pedro, la Nati, perdón, parezco de cierta región de España, Nati, quiero decir, no he dicho cuál, la vida real de estas personas, vuestra en cada día, mía, esa es la que le interesa y la que Dios quiere transformar. Lo santo y lo profano, cuidado con esto también. Para el cristiano todo es santo, la vida es santa, tus minutos son santos, cómo hablas es santo, qué haces con tus manos es santo, lo que miras es santo, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, todo está llamado a la santidad, a ser santificado. ¿A qué tipo de gente se dirigió Jesús? Y no estoy hablando de una especie de vida no es eso a lo que me estoy refiriendo. Estoy nada más que tratando de pintar un poquito en cuadro para entrar al tema. ¿A qué tipo de gente se dirigió Jesús? ¿A los religiosos solamente? ¿A los escribas, a los fariseos, a los pastores, a los curas? ¿Solamente se dirigió a ellos? Yo creo que no. Se dirigió a todo el mundo. Es más, con los que tuvo problemas y enfrentamientos tremendamente serios. O sea, hay unas broncas en la escritura impresionantes, fue con los religiosos. ¿Vale? Con lo cual, cuidado, porque podemos nosotros también caer en los mismos errores como gente que tiene una religión. Bien, pero Dios quiere que todos seamos santos. ¿Vale? Y esto, si lo digo yo, pues está bien, puede ser interesante, pero lo importante no es lo que diga yo, es lo que diga Dios, lo que dice la palabra. Primera Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es una cita del Antiguo Testamento. Levítico 27, santificaos pues y sed santos,
porque yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 11:44. Estoy citando de la Biblia de las Américas. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Los que queráis ir mirando las escrituras, voy a citar mucha escritura y bastante rápido, pero si queréis intentarlo, adelante. Si no, escuchar, apuntar la referencia y más adelante. Pero no puedo esperar porque hay mucho que compartir. La idea es que hay poder, hay luz, hay brillo, hay atracción en la santidad, en la autenticidad. ¿Y por qué? Porque Dios es así, porque Dios es santo, el creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor, independientemente de cómo lo haya hecho, porque la Biblia no es un libro de manual de física, química y biología, es otra cosa. Pero Dios es el creador y el que ha hecho todo lo que tenemos a nuestro alrededor es santo. Entonces es normal que la santidad bien entendida sea brillante, sea atractiva, sea poderosa, sea algo poderoso. La gente está harta de lo falso, de la hipocresía, de la cutrez, del creo pero un poco, ¿no? De verdad, o sea, la gente, y todos estamos. Cuando ves a alguien auténtico, mi hermano Juan Manuel, perdón por citarle, pero bellísima persona, alguien excepcional, decía de mi madre, dice, es que se interesaba de verdad por ti, es que de verdad le importaba lo que te pasaba. Tenía un amor genuino, desinteresado, de verdad. Y eso llama la atención. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, dijo el apóstol Pedro. La idea es ser transformados en su presencia. ¿Eres salvo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Has dicho, Señor, perdóname por mis pecados? Sé mi Señor, sé mi Salvador. Bien, fenomenal, fantástico. ¿Pero es eso todo lo que hay? Dios nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Y ama demasiado su nombre para dejarnos como estamos. Y ama demasiado a este mundo como para dejarnos como estamos por todo lo que hay que hacer. Sería un poco cutre por su parte. Es decir, la obra de salvación de Cristo es limpiados por la sangre de Cristo, pero básicamente es tapar lo que hay y se acabó. Eso ocurre y es verdad. Pero eso es, si se queda ahí, no es justicia no es justo decir eso y dejarlo ahí, porque no es eso el Evangelio de Cristo, porque no es eso el reto que Dios nos plantea en su palabra. No es eso, no queda ahí, no termina ahí. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es distinto de decir que quédate ahí como estás. Yo he discutido a veces con la gente si la gente cambia o no cambia. Esto es un tema serio. ¿La gente realmente cambia? ¿Realmente cambia? Pues si eso no es posible, que la gente cambie, entonces la Biblia está planteándonos algo imposible y además hay testimonios a nuestro alrededor y en la Escritura de cambios profundos. La gente sí puede cambiar. La cuestión es cómo se puede conseguir ese cambio. El enorme atractivo de la santidad hoy, como decíamos. Y luego, esto que voy a compartir como todo, tiene que ver con Juan 15:5, que dice, es un principio básico, fundacional. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, o pámpanos, dice otras versiones, que siempre me ha parecido como muy, no sé, como lo del pábilo cumeare, dice amén, amén, dice, ¿qué será pábilo? Una visión del Maestro que nos trastorne para siempre, que haga surgir dentro de nosotros sed y anhelos profundos de ser más como Él. Santidad que daña los ojos, como decía una canción del ámbito de la industria y movimientos de jóvenes. La visión del Señor del Apocalipsis, o de Isaías, visiones de Isaías, cuando tienen una visión de cómo es Dios, de su santidad, de su poder, y se cae uno de rodillas y está nada más que superado por lo que está captando. Ahora vamos a ver por qué ocurre eso, porque tiene que ver con la santidad, por cómo es Dios. Santidad, entramos en materia. Antiguo Testamento. Vamos a ver primero la santidad en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo, pero muy rápidamente, porque en la parte del Nuevo donde quiero enfatizar es más que la santidad, en la santificación, que es un término mucho más del Nuevo Testamento y así con esa palabra y con ese significado exactamente, no está de la misma manera en el Antiguo Testamento. Es
mucho más un concepto en el sentido que vamos a ver hoy del nuevo. Yo te quiero pedir, por favor, que te relajes en tu asiento, en tu silla, dentro de lo que permita la butaca, sillita en la que estás sentado, ¿vale? Pero ponle buena voluntad. Échate un poquito para atrás, relájate y trata de entender el cuadro de la Biblia que voy a pintar. Tratemos de entender el cuadro que voy a pintar, ¿vale? Que espero que sea un cuadro fiel conforme a lo que enseña la Escritura. Esa es la intención, y creo que así es porque voy a citar mucha Escritura para pintar ese cuadro. En hebreo, en el Antiguo Testamento, la raíz semítica es KDSH, ¿vale? Kodesh, santidad, o Kadosh, santo. Mi dominio del hebreo es muy limitado, no decir que no lo conozco, el griego lo he trabajado un poquitín, pero el hebreo no. Entonces, si alguien sabe, perdonen la pronunciación o, en fin, como lo diga. Las palabras bíblicas derivadas de esta raíz generalmente se refieren exclusivamente a Dios, a Yahvé. La palabra de 4 letras que no ni pronunciaban de pura reverencia los hebreos, los israelitas, YHWH, ¿vale? Se refieren exclusivamente estas palabras y la raíz y las palabras derivadas de esta raíz se refieren exclusivamente a Dios y a las personas y a las cosas conectadas con Dios. Esto es importantísimo, este concepto. A las personas y a las cosas conectadas con Dios. Nunca se dice santidad o santo en el Antiguo Testamento, normalmente no se dice, si no es para Dios o alguien relacionado con Él, o algo que está relacionado con Él. Con lo cual, eso de ser santo sin Dios, yo lo veo complicado. El significado de esta raíz, de esta palabra, Kodesh, Kadosh, la idea es separación, separado, puesto aparte, apartado, y palabras relacionadas de esa raíz. Hay otro significado también que es nuevo, puro, brillante. La santidad de Dios. En Oseas 11, 8 y 9, dice: ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Los profetas tenían una labor durísima. Dice: ve y dile a mi pueblo. Y aquellos no querían oír. Era tremendo. Oseas 11, 8, 9. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Esto tenemos aquí un excelente resumen de la santidad en el Antiguo Testamento. Y hay 2 ideas. 1, la otredad de Dios como el gran otro. Estamos todos nosotros, todos que están fuera en Madrid, en el resto de España, en el resto del planeta Tierra, y si hay algún astronauta por ahí flotando también, estamos todos, y si hay vida inteligente que no nos ha contado Dios en otro sitio, también todos, y luego después está Dios, aparte es el otro. Él es de otra manera, porque yo soy Dios y no hombre, dice, el santo en medio de ti. No dice uno santo, dice el santo en medio de ti. Pero ahí está la otra parte, la cercanía respecto al hombre de Dios. Dice el santo en medio de ti. Porque lo que Dios quiere es estar en medio de nosotros, como lo que es, no como otra cosa, para santificarnos. Se implica en los asuntos de su pueblo. Y si no, vendré con furor. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende mi compasión. Esto es un Dios estático, es un triángulo con un ojo en medio. Yo lo veo así. Es una descripción perfecta de Dios. Un triángulo con un ojo en medio. Creo que no, Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del Dios que cuando se hace hombre sufre la pasión y va a la cruz. Por amor. Por amor a Dios para santificar su nombre y por amor a nosotros.
Bien, la santidad es un término de poder. La religión, llamémoslo así, judía o israelita, y luego la religión, llamémoslo así, perdonadme, cristiana, no es la única que hay o ha habido en la historia. Y la idea de santidad, de santo, también la hay en otras religiones. ¿Vale? En las religiones primitivas se manifiesta esa santidad como un término de poder vinculado a la tormenta, los planetas, el movimiento de los planetas, los procesos de fertilidad. Hay una idea de santo y de poder conectado. En las religiones más avanzadas tenemos un enorme panteón de dioses, ¿vale?, que tienen un poder santo. Pero estas manifestaciones de poder no tienen un contenido moral, ¿vale? Pero al final de cuentas, esto es importante, voy a leer la cita literal, la conducta del hombre está inseparablemente relacionada con tu comprensión de cómo te debes relacionar con lo santo, ¿vale? Con esa revelación de poder a tu alrededor, cuya realidad es indudable. Es decir, esta frase que es un poco compleja, a mí me gustan las frases complejas, lo siento, pero lo que quiero decir es, cuando tú miras a tu alrededor y estás en un sitio precioso de la naturaleza, hay una grandiosidad impresionante. Cuando estás en La Mancha, mi padre es manchego, mi madre era burgalesa, y en la resurrección, no sé si era burgalesa ya, pero bueno, no lo sé. Tampoco sé si es importante esa parte de la resurrección, probablemente no. Si tú estás en La Mancha en una noche de verano o de invierno, de esas en las que hay un fresco en verano y un frío que cae una pelona impresionante, y el cielo está despejado, no hay ni una nube, a lo mejor llevan varios días que nadie ya se acuerda cómo eran. La Mancha significa en árabe tierra seca, manza, me parece, si no me corrige Almarza o alguien por ahí. Y tú ves la Vía Láctea, te quedas alucinado, realmente es impresionante. Lo que tú sientes y piensas realmente sobre la santidad, sobre lo santo, es lo que condiciona. Es como alguien dijo, dice, sí, el mono es el dios no sé qué, en no sé qué religión de la India. Dice, pero si el mono llega y empieza a destrozar tu casa o tu comida porque se cuela allí, lo primero le haces una reverencia y lo segundo lo corres a gorrazos y lo sacas de allí. ¿Vale? Bueno, esto era un chascarrillo que había en un libro que leí y me pareció interesante, pero trato de pintar la idea. La conducta del hombre está inseparablemente relacionada con su comprensión de cómo se debe relacionar con lo santo, ¿vale? Con esa revelación de poder a su alrededor, cuya realidad es indudable. La santidad del Señor, de Yahvé, YHWH, Yahvé. Santidad y separación del propio Señor. La noción de separación, como hemos visto ya, es santidad. Cuando se refiere al Señor significa que Él está apartado respecto a todos los demás seres, divinos, humanos o demonios, con el propósito de ser Él mismo y de lograr su propósito entre los hombres. La santidad del Señor es equivalente a sí mismo. Cuando el Señor, Yahvé, jura por su santidad, está jurando por sí mismo. Amós 4, 1, 2. Otro profeta. Este no es el empleo más fácil que puedo tener, o la profesión más fácil. Profeta. Bueno, ahora mismo a lo mejor sí, depende de donde vivas. Pero, en fin, el de antes y este, no. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, los que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con garfios, y a vuestro remanente con anzuelos. Qué bonito. Amós 6:8. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Aquí lo que queríamos recalcar era que Dios jura por su santidad como lo más. La marca distintiva de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento es su íntima conexión con los propósitos justos que Él tiene. ¿Vale? Los que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros maridos, El Señor Dios ha jurado por su santidad. La santidad de Dios y su justicia, su propósito justo y su naturaleza justa van inseparablemente unidos. El Dios santo se muestra Él mismo santo en su justicia. Isaías 5, 13, 16, y bueno, podemos seguir leyendo hasta el 24. Por eso
va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables, decía antes que la ignorancia no es gloriosa. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y abierto sin medida su boca, y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto, y el que se divertía en ella. El hombre común será humillado, y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Y aquí dice, 16, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Tanto la majestad de Dios, del Señor, como su justicia son representados en la visión de Isaías, capítulo 6. Vamos a leer solo los primeros 6 versículos. Isaías 6, 1 a 6. ¿Vale? Es una visión que tuvo Isaías, el profeta. En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Atención, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es decir, con los ojos para no ver, para no mirar. Los pies, porque es lo que toca el suelo, supuestamente, ¿no? Y otras 2 alas para volar. Y el uno al otro de los serafines daba voces diciendo, yo sé que estos de serafines son términos curiosos, yo tenía un vecino, la casa de mis padres, el del 10, que se llama Serafín. Pero bueno, diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos, el Señor santo es. Por un lado, él ve la gloria de Dios, su santidad, y aquello es como demasiado para él. Y entonces, él dice, y luego viene, dice, bueno, y al principio del libro de Isaías tenemos lo de que cogió un carbón encendido con una tenaza y lo llevó desde el altar, ese carbón encendido, y tocó los labios. Dice, y ahora eres limpio. ¿Quién le limpió? Le limpió Dios. No era mentira que Isaías era indigno de estar allí, pero le limpió Dios. La santidad de Israel. Hemos visto que Dios es santo, ¿vale? Y ahora tenemos la santidad de Israel. Israel era su pueblo. La santidad de Yahvé debe reflejarse en la santidad de su pueblo, ¿vale? En Levítico 19, 1 a 4, leo en el 3, dice, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo. Yo, el Señor vuestro Dios. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Es decir, no hagáis todo esto, porque yo soy vuestro Dios. Y dice, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Mientras vamos escuchando estas citas del Antiguo Testamento, id pensando, si pensáis que si esto era tan importante en el Antiguo Pacto, ahora en el Nuevo ya no importa cómo seamos, o ya no importa cómo vivamos, o ya no le importa a Dios cómo es tu vida. Esto de reverenciar a tu padre y a tu madre, o guardar los días de reposo, hay que entender qué significa eso y cómo es en el Nuevo Pacto. No os volváis a los ídolos, es decir, y etcétera, etcétera. La santidad de Israel consistía, esto es importante también, en haber sido apartado para los propósitos específicos del Señor en el mundo. Así, Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. En Ezequiel 37, 26 a 27, y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Toda la vida de Israel estaba llamada a ser regulada por el propósito de Yahvé en medio de ellos. Tenemos la ley del pacto, tenemos las regulaciones del culto que tenían ellos y toda la legislación social y ética del Deuteronomio. Por cierto, cuando lees Levítico, son libros de una frescura impresionante. Bueno, es verdad que hay secciones tremendas,
Pero os digo, el Antiguo Testamento está lleno de tesoros impresionantes. Que vivamos en el Nuevo Pacto no quiere decir que no tengamos que entender, conocer el Antiguo Pacto, o los libros del Antiguo Pacto, ¿vale? Hay tesoros y es palabra de Dios. Todo esto que decimos, la ley del pacto, la regulación del culto y la legislación social y ética de Deuteronomio, por ejemplo, estaban diseñados para que el pueblo pudiera vivir como lo que estaba llamando a ser un pueblo especial, separado y apartado para Dios, para cumplir su propósito en el mundo. Piénsalo en clave de la Iglesia de Cristo, de la que somos parte, lo que creemos en Jesús. La santidad de Yahvé requiere y refleja su propia santidad. La santidad de Yahvé requiere y refleja todas estas cosas, según Levítico, lo que se llama la ley de la santidad, Levítico 17 a 26, me parece que es. Honestidad, Levítico 19, 11, 36, veracidad, Levítico 19, 11, honra y respeto para los padres, Levítico 11, 3 y 29, trato justo con los siervos, con los empleados, Levítico 19, 13, amabilidad y consideración con los forasteros, con los extranjeros, ¿vale? Levítico 11, 14, 32, con los pobres, Levítico 11, 9, pureza social, ¿vale? Y que no te acuestes con la mujer de tu padre, por ejemplo, es una de las leyes, ¿no? Es decir, esto le importa a Dios. Amor por el prójimo, ¿vale? ¿Cómo tratamos a los extranjeros? ¿Cómo tratamos a la gente pobre, a los débiles, a los que tienen menos que nosotros, a los que no tienen abogado, no pueden pagarse un abogado? Es decir, todo esto formaba parte. Y cuando dice todas estas cosas, dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y seréis santos porque yo soy santo. ¿Vemos la conexión? Todo esto que le importa a Dios es porque yo soy el Señor vuestro Dios y porque yo soy santo. Vosotros sed santos como yo soy santo. ¿Vale? Esta es la conexión. Esto es lo que quiero que nos vaya haciendo clic, vayamos entendiendo. También incluía esa ley elementos ceremoniales y externos. Estaba la parte más sacerdotal, que incluía las ceremonias externas, y luego está el mensaje profético, aunque también está entremezclado, mensaje profético en el que hacen énfasis en la ética que hay detrás de la ceremonia, ¿vale? Pero en la ley de la santidad, Levítico 17 a 26, está como entremezclado, está como fundido lo que es la parte ceremonial y la parte ética. ¿Qué pasó? Que se quedaron con la parte ceremonial y aquello era un escándalo, porque hacían la parte ceremonial y luego engañaban al prójimo en vez de ser honestos, en vez de ser veraces, mentían más que hablaban. Alguien me dijo, ¿tú quieres saber si, no voy a decir el nombre del presidente del que hablaban, ¿tú quieres saber si X miente? Sí, sí. Acércate bien, muy cerca. Mírale la cara y mírale los labios. Si se mueven, están mintiendo. Bueno, mentían. No honraban ni respetaban a sus padres. No trataban bien a la gente. No pagaban los salarios a los empleados. ¿Vale? Entonces llegan los profetas llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué dicen? Pues dicen las barbaridades que decían aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba perdido. Porque habían dejado de ser santos. Porque habían dejado de estar haciendo lo que tenían que hacer y siendo quienes estaban llamados a ser. Las cosas santas. Bueno, diremos simplemente que, como decíamos, era santo el altar porque estaba consagrado a Dios. Era santo el templo porque era el templo de Dios. Era santo el sacerdote porque era el sacerdote de Dios. Era santa la vestidura de lino fino, blanca, porque era la del sacerdote de Dios. Es decir, nada era santo si no estaba conectado con Dios. Y bueno, a ver, estoy hablando de temas complejos que tienen mucho enjundia y estoy yendo rápido, pero es que no hay más. Si tuviéramos en vez de una predicación de 45 o 50 minutos un seminario, pues es otro tema, ¿no? Es santo en el Antiguo Testamento, la tierra puede ser santa. Quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra en la que estás pisando es santa. ¿Por qué? ¿Porque era una tierra especial? No, es que estaba ardiendo una zarza que no se apagaba. Es que estaba la presencia de Dios. La tierra, el templo, la ciudad, las diferentes partes del templo, los utensilios del templo, la carne del sacrificio. ¡Qué palabras! ¿Cómo nos suena todo esto? Es tremendo. El incienso.
Bien, Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento voy a hablar mucho más de la santificación que de la santidad, ¿vale? Diré solo algunas líneas rápidas. Las palabras en el griego son, la principal es el adjetivo agios, 230 veces, y el verbo agiazo, santificar 27 veces. Y es equivalente al hebreo kodesh, kadosh, que veíamos antes. Hieros, otra palabra, está referido a la santidad externa, y osios, en relación al hombre, está referido a la reverencia o la piedad. Habría más palabras que hablar, pero no son las principales, ¿vale? En las citas del Antiguo Testamento, o referencias al ritual judío, ¿vale?, significa la pureza ritual, ceremonial o de culto, ¿vale? Que hay citas del Nuevo citando el Antiguo. En el resto de casos designa, escuchar atentamente, por favor, la nueva calidad de vida otorgada por la obra de redención de Dios en Cristo y los requerimientos éticos y religiosos que emanan, que nacen de la redención de Dios. Lo leo otra vez. La nueva, en el resto de casos, santidad, santo, significa la nueva calidad de vida otorgada, es decir, que te la da, otorgada por la obra de redención de Dios en Cristo. Primera parte. Y los requerimientos éticos y religiosos que emanan de la redención de Dios. Yo sé que lo de requerimientos religiosos suena un poco mal. Quédate con la parte de la manera en la que vives. Bien, hay tres usos especialmente relevantes. Bueno, esta parte lo saltamos porque como vamos a hablar más de santificación en el Nuevo Testamento, no es necesario. Santificación en el Nuevo Testamento. Hemos hablado una introducción, si esto era algo relevante o no, si era para todos o para algunos, si Dios tiene hijos, sobrinos y conocidos lejanos, ¿vale? O como enseñan algunos bárbaros, que solo hay 144.000 que son de primera línea y los demás somos no sé qué, en fin, eso no es cristiano ni es bíblico en absoluto, obviamente. Hemos hablado de la introducción, luego hemos visto la santidad, ¿vale? Separado o apartado por Dios, para su uso y propósito específico, y que o es Dios mismo, que es santo, que es apartado, que es el gran otro, y la gente o las personas que son santas están por conectados con él. Ahora vamos a hablar no de santo y santidad, sino de santificación. La palabra, la etimología de la palabra, que creo que clarifica mucho, conocer la raíz, entender de dónde vienen las palabras. En español la palabra viene del latín, la Vulgata de Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia que escribió la responsable de la Vulgata, que obviamente está muy mejorada y muy superada por las versiones actuales, por muchas de ellas. La palabra en español, santificación, viene del latín sanctus facere, hacer santo. Yo creo que la C se dice facere, como en italiano, pero bueno, porque de eso sí sé, italiano sí sé. Bueno, sanctus facere, hacer santo, esa es la raíz de donde viene. Santificación es la traducción del hebreo kadesh, que ya conocíamos, y del griego agiasmos, ¿vale? El término santificación con su significado, como lo vamos a ver aquí, solo está en el Nuevo Testamento. Curioso. Curioso. Indica por un lado, primero, el acto o proceso de hacer santo, santificación. Y segundo, es el estado resultante al que lleva la santidad. Santificación en el Antiguo Testamento, ¿vale? No vamos a entrar, pero simplemente decir que tiene que ver con la proximidad con Dios. Y esa proximidad con Dios requería que tuvieras un carácter, una manera de ser, de hacer como Dios, ¿vale? Y de esto serían símbolos la circuncisión y la purificación ceremonial, ¿vale? En el Nuevo Testamento hay tres usos que vamos a ver: el del propio Jesús en los Evangelios, el del libro de los Hebreos y, para terminar, el del apóstol Pablo, ¿vale? Que al apóstol Pablo le gustaban las frases largas y complejas, más que a mí, que me gustan.
el uso del propio Señor Jesús. Adoptando el lenguaje de Levítico 22:32, que dice: no profanaréis mi santo nombre, sino que seréis santificados entre los hijos de Israel. Sino que seré santificado, yo el Señor, entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Y Jesús enseñó a sus discípulos: vosotros cuando oréis, orad así, de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Separado, puesto aparte sea tu nombre, Padre. ¿Cómo tú tratas y santificas en tu vida el nombre y la persona de Dios, de Cristo, de Dios en tu vida? Es a lo que se está refiriendo. Leo Levítico 22:32. No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Lograr esta santificación es la obra de Jesús, quien para este fin da a conocer el nombre del Padre. ¿Vale? Voy a leer solo alguna de las citas y voy a mencionar las demás porque no tenemos tiempo para leerlas todas. En Juan 1:14 y 18, que es el arranque escatológico del Evangelio de Juan, que es impresionante, dice el 14, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 14:7-9, que no voy a leer. Juan 17:6 y 25, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Oh Padre, justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mateo 17:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre consagró a Jesús para su misión mundial. Juan 10:36, a quien el Padre santificó y envió al mundo, a quien el Padre puso aparte para su propósito específico. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. 1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Vale? O sea, el Padre consagra a Jesús para su misión al mundo. Y en la última cena, el Hijo es el que abraza esa consagración, definitivamente, con una perspectiva terrorífica por delante, que era la cruz. A Jesús le costó mucho abrazar, consagrarse completamente a la voluntad del Padre, tomar el cáliz de la voluntad del Padre, que era ir a esa cruz. El Padre le consagró para esa misión. Jesús abraza esa consagración con esa perspectiva terrorífica, ¿vale? Propone compartirlo con sus discípulos en la Santa Cena, en la Última Cena, y a la vez se dedica a sí mismo al sacrificio de la cruz. Juan 17:19, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, ¿vale? Consagró, santificó y consagró para la misión mundial. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. En la persona de Jesús, esto es importante, la santificación alcanza un carácter nuevo y muy definido. En cuanto a la santificación cristiana, la consagración general al servicio de Dios se convierte en una consagración específica a la misión de la redención. En la carta a los Hebreos se construye el concepto de santificación sobre el concepto de santidad que hemos visto del Antiguo Testamento. Las citas serían Hebreos 2:11, Hebreos 9:11-13, Hebreos 10:10-14 y 19:22, Hebreos 12:14 y Hebreos 13:11-12.
Jesús se presenta como el pionero de la salvación, ¿vale? Como el sumo sacerdote de la humanidad, cuya tarea es santificar a sus hermanos, a nosotros, consagrarlos al servicio de Dios, para el cual han sido descalificados como pecadores. Si nunca has leído Hebreos, Hebreos te pinta un cuadro de todo lo que es el sistema del Antiguo Testamento y cómo Cristo cumple perfectamente. No es que cumple, es que todo eso era una simbología, pero cuando viene la realidad de las cosas, no puedes seguir con los símbolos, con lo que simboliza la realidad, sino con la realidad misma. La realidad misma es Cristo. Hebreos 5.1, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Así es como lo hacían. Todos los años el sumo sacerdote entraba con sangre ajena, dice en Hebreos, para presentar por los pecados, y por sí mismo, por cierto. Hebreos 10.22, acerquémonos, Cristo ha entrado una vez y para siempre al lugar santísimo, no al templo donde habita Dios, sino al mismísimo templo real de Dios, habiendo hecho el sacrificio de la cruz, perfecto, completo, y una vez y para siempre, para presentarnos santos y sin mancha a Dios. Si creemos y nos apropiamos recibiendo a Cristo como Salvador, como Señor, ese sacrificio nos limpia completamente. Y por eso en Hebreos 10.22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en esa confianza de lo que Cristo logró en la cruz, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 10.22. Esta consagración de sus hermanos, la ha hecho Jesús en dos direcciones, la consagración. Hacia Dios, es lo que se llama la expiación, ofreció un sacrificio perfecto. Cuanto más la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si antes era la sangre, la ceniza de la vaquilla rociada, en fin, es todo el sistema del Antiguo Testamento, ¿vale? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestros corazones de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay una libertad, hay una cosa nueva en la que tú sirves. La expiación hacia Dios, Hebreos 2.17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, hacia Dios y hacia los hombres, limpiando la conciencia de los hombres en virtud de su sangre, quitando el sentir de culpabilidad personal delante de Dios, en Hebreos 9, 11, 14. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. ¿Quién habita en el lugar santísimo? ¿Quién está allí? Es Dios. Es la presencia mismísima de Dios, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre, esto es lo que citaba antes, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, del Mesías, del ungido, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias, vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Había un abismo entre Dios y los hombres. Cristo es el que hace un puente en ese abismo. En Cristo el abismo no está ya. El hombre ya no está apartado, ya no hay distancia cuando estás en Cristo, sino que se le nos exhorta la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos nos exhorta, Hebreos 4, 14 a 16, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sentir compasión,
de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, dice, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la venganza. No, dice, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la oportuna ayuda. ¿Vale? Hebreos 10, 19, 22, en la misma línea, no voy a leerlo por tiempo. El creyente, el discípulo, es santificado por la sangre de Jesús. Hebreos 13, 11, 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Santificar al pueblo por medio de su propia sangre. El creyente recibe el poder para adorar a Dios. Tú puedes entrar a la presencia de Dios en tu casa, en el metro, si no te están empujando, dando codazos, o en la cárcel. Pablo entró en la presencia de Dios. Si Pablo entró en la cárcel, yo creo que nosotros podemos entrar en otros sitios. Esta gracia es, en la carta a los Hebreos, más que un estatus otorgado en un momento dado. Es un estado del que debemos ser cada vez más conscientes. Un ideal que ser buscado hasta el final. Cristo es el mediador de la santificación tanto como es el mediador de la justificación. Esto es interesante. Cristo es tanto el mediador de la santificación como lo es de la justificación. Las cartas de Pablo, para ir terminando. Pablo se dirige a los cristianos como santos constantemente. 1 Corintios 1, 1-2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia, a la eclesia, a la asamblea de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Curioso. Han sido santificados, siguiente continuación de la frase. Llamados a ser santos. Si hemos sido santificados, pero estamos llamados a ser santos, hay que entender aquí algo más. Vamos a seguir. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta manera de expresarse apunta a la obra consumada de Dios, por la que ellos han pasado a ser sus santos. Es decir, ya somos santos. Hay un sentido, hay una esencia fundamental en la que ya somos santos los que hemos creído en Cristo. Corintios 6:11, y esto iréis algunos de vosotros. Hay una lista muy bonita de cosas estupendas que hacían los corintios, ¿vale? Eran gente fantástica. Era una ciudad de una ética pública, privada, era una ciudad, de verdad, un estándar estupendo. Aquello era un escándalo, ¿vale? La ciudad y la iglesia. La iglesia probablemente ya había pasado cosas, pero tuvo que darles porque tenían un poquito de lío. 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, la lista que decíamos, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hay una parte esencial de santificación que ya ha sido hecha. En el uso de Pablo, la santidad es un término de relación, no primariamente de carácter, ¿vale? Que tiene que ver con que estás conectado con Dios, con que tiene que ver que tú, el cristiano, es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Claro que somos santos. Hay una esencia de santidad que ya está en el cristiano. ¿Vale? Tiene que ver el ejemplo de cuando están el marido y la mujer, dice el marido no creyente santificado en la mujer creyente y viceversa. ¿Por qué? Porque es que es su mujer o es su marido. Y en esa medida sus hijos tienen una bendición y tienen algo diferente. Son santos, si no sean inmundos, dice. Pero en Pablo también se percibe la condición moral vinculada a la santidad. En el caso del creyente que está en Cristo Jesús y es traído a un contacto inmediato y personal con Dios, el destino y el uso implican una condición moral también. El vaso del Señor debe estar limpio, como corresponde a santos. Ni esto ni se menciona entre vosotros. El vaso del Señor debe estar limpio y preparado para cualquier buena obra. ¿Vale? Esto lo podemos ver 2 Timoteo 2, 19-22. ¿Vale? Dice, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Vale? Que por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Veis? Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, apartado,
separado para, útil para el Señor. ¿Veis la conexión? Preparado para toda buena obra. Oye, ¿de verdad creéis que da gloria a Dios? ¿Que es digno? Que te quedes como estás y no trabajemos y nos ocupemos en nuestra santificación. Es voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Eso es lo que tenemos que. Eso es lo que va a ser un testimonio. Vamos a santificar su nombre con tus familiares no cristianos, con tus compañeros de trabajo, en tu vida. En Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Colosenses 3:12-8, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros en Cristo, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó a vosotros. Bien, 1 Tesalonicenses 4:3-8, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo posee su propio vaso, no posee concupiscencia como los gentiles, y que nadie peque o defraude a su hermano en este asunto, porque porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Se está exponiendo este ejemplo porque es lo que les hacía falta escuchar a ellos, a los corintios. Pero esto no va solo de pureza sexual. El adulterio es igual es mejor, o robar, o no pagar el salario al que se lo debe, o no trabajar y que tu compañero esté reventado porque tú no estás haciendo tu trabajo. Es decir, va unido todo. La santificación completa, voy terminando, la justificación. La santificación completa la justificación. La santificación completa la justificación. 1 Corintios 6:11, que lo hemos leído, y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor. Como principio, ¿vale?, la justificación precede a la santificación, pero en realidad las dos cosas ocurren a la vez. Lo podemos ver en Romanos 6:22. Ambas, la justificación y la santificación, son obra de Dios, tratando con el hombre a través de su obra de gracia en Cristo. ¿Vale? Romanos 8:29-30. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. 1 Tesalonicenses 5:23-24, también podéis leerlo ahí. El Espíritu Santo es, con mucho énfasis, identificado con la obra de santificación en el Nuevo Testamento y en Pablo. ¿Vale? Y no solo en Pablo, en Pedro también. 1 Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Madrid, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicados. Efesios 4:30, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu. Romanos 15:16, que no vamos a leer. ¿Vale? Una santidad progresiva basada en la santificación fundamental del creyente. Una santificación progresiva basada en la santificación fundamental del creyente. ¿Vale? Es decir, la santidad es el punto de partida. Es como alguien ha dicho, el proceso es un crecimiento en santidad, más que un crecimiento hacia la santidad. Es decir, cuando uno nace de nuevo, cuando uno es hecho templo del Espíritu, cuando uno recibe a Cristo, tiene una base o una santificación fundamental, de fundamento, de esencia, ¿vale? Y a partir de ahí un proceso de santificación cada vez mayor, ¿vale? La santificación perfecta, el ser apartado, pensemos que Cristo es el santo, ¿vale? Es el modelo de cómo es santo, de cómo es ser santo. Romanos 6, 19-22,
Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Es clarísimo. 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, no lo voy a leer. Y la conclusión de todo lo que vengo hablando. La conclusión de lo que vengo hablando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Apartado, separado, puesto aparte sea tu nombre. ¿Cómo estás santificando el nombre de Dios, el nombre del Padre, el nombre de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios en tu vida? Si no te gusta este reto, lo siento, pero discútelo con quien hay que discutirlo, no conmigo. Para que, como presentasteis vuestros miembros como esclavos de la impureza y la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, como siervos a la justicia, para santificación. ¿Vale? La doctrina de la santificación en Pablo podríamos resumirla como, primero, se presenta como la unión con Cristo. La unión con Cristo, la santificación, la unión con Cristo a través del Espíritu que nos habita, que está en nosotros. No intentes ser santo sin el que es el santo de Israel. Como el florecer de una nueva vida eterna para el hombre. Hay un comienzo nuevo, hay una raíz diferente, hay una esencia nueva. Sed santos porque yo soy santo. Y se produce en la fortaleza de la cual en amor guardamos los mandamientos de Dios. Los guardamos en amor, los guardamos en la gracia de Dios. Lo guardamos en un corazón contrito y humillado al que no rechaza a Dios. Lo guardamos y crecemos en eso sabiendo que cuando caiga dice, abogado tengo con el Padre, a Jesucristo el hombre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan. ¿Vale? El pecado y el temor son echados fuera y el mundo es vencido. Más fuerte es el que habita en mí que el que habita en el mundo. Esto es el reto que tenemos por delante como cristianos. Vuestro fruto, la santificación. ¿Vale? Las buenas obras no son algo malo, las buenas obras son diseño de Dios y da gloria a Dios. ¿Cómo vivimos? Le importa demasiado. Nosotros, si tú entras en un proceso de santificación, tu matrimonio va a ser bendecido, tus hijos van a ser bendecidos, el nombre de Dios va a ser reverenciado y va a ser bendecido. Es el llamamiento que tenemos en Cristo. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos que tener ese encuentro, ese reencuentro y esa intimidad con Él. Si no, no va a poder ser. Ese caminar con Cristo, ese caminar en Cristo, en el Espíritu Santo. Y ahí sí podemos. Esta palabra espero que no haya sido para nadie una carga, un reto espero que sí. Un sacudimiento espero que también. Una incomodidad quizás espero que también. Pero espero que hayamos oído todo, porque es Cristo el que nos santifica. Espero que hayamos oído ese acercaos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda. No queramos vivirlo en nuestras fuerzas. Yo pensaba cuando me convertí que la gracia era para empezar como cristiano y luego ya eres suficientemente, es un tío ya de verdad, y entonces la gracia es para empezar, para las muletillas del principio. Mentira, eso es mentira. La vida cristiana empieza por gracia, sigue por gracia y se termina por gracia, porque es en Cristo o no es.